Hermanos, vamos a leer entonces, como les decía, Efesios 3:14, ¿sí? En las Biblias, en el Nuevo Testamento. Y empieza así la lectura, dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre. Esta es una carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso y está haciendo una oración en favor de la iglesia de Éfeso, pero también en favor nuestro. Se van a dar cuenta a medida que la leemos. Dice así, repito: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de su gloriosa riqueza, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Estos últimos domingos hemos estado hablando acerca de la paternidad celestial, la paternidad de nuestro Dios, de conocerlo a Dios como un verdadero Padre que es, un Padre perfecto, un Padre único, un Padre inigualable. Y una de las cosas que les había comentado era que el día que nosotros le entregamos nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, en ese momento éramos adoptados como hijos. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado eso? Y de nuestra parte lo que tenemos que tener la seguridad es de haber adoptado a Dios como nuestro Padre, ¿sí? Y ser conscientes de que en Él tenemos un Padre perfecto que todo lo puede. Acá vemos al apóstol Pablo orando al Señor y dice el primer versículo que él se arrodilló delante del Padre y hizo esta oración tan vigorosa, tan llena del Espíritu Santo en favor de la iglesia de Éfeso y en favor de nuestros también, porque ahí habla de las generaciones por venir. Y miren las cosas que él menciona, pidiéndole al Dios Padre que nos fortalezca a cada uno de nosotros en lo más íntimo de nuestro ser. Después dice que comprendamos cuán ancho, largo y profundo, alto y profundo es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo hace pidiéndoselo al Padre. Dice más adelante que seamos llenos de la plenitud de Dios. Y todas estas es una oración hermosa que el apóstol está haciendo para que seamos llenos de la plenitud de nuestro Dios. Y llama la atención y prestemos atención al versículo 20 que dice: al que puede hacer, Dios, ¿no? Puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Es a través de nosotros que Dios trabaja y puede hacer mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, por el poder del Espíritu Santo en nosotros, reconociéndolo a Él como nuestro Padre Celestial. Para el más alto potencial humano y tener vida abundante, debemos aceptar a Cristo por fe y a nuestro Dios como nuestro Padre Celestial, y al Espíritu Santo como ese poderoso ayudador que tenemos día a día. Toda la paternidad del universo, hermanos, viene de nuestro Padre Celestial.
¿Se acuerdan que habíamos hablado, los que pudieron escuchar los mensajes anteriores, la genuina y la intención de nuestro Padre Celestial es que a través de nuestros padres biológicos podamos recibir una educación que nos facilite el camino para conocer a Dios, para que lo conozcamos como Padre? Si tenemos un Padre que no nos supo atender, no nos supo cuidar, que nos afectó de alguna manera en lo emocional, eso podría traer dificultad después para entender a Dios y conocerlo a Dios como Padre. Pero la realidad es que toda la plenitud en el universo viene de nuestro Padre Dios. La paternidad no empezó en la tierra. La paternidad no empezó en la historia humana, cuando nosotros vinimos a la tierra y ahí recién Dios empezó a obrar como Padre. Esto viene de mucho más atrás. La paternidad es eterna con Dios, no empezó con el tiempo, sino que es algo que Dios ya tenía grabado profundo en su corazón, de que Él estaba dispuesto a ser ese Padre que todos y cada uno de nosotros necesitamos. Eternamente Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habíamos hablado anteriormente que cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseña a orar, Él lo primero que dice es: Padre nuestro que estás en el cielo, santificando a Dios como Padre y como Dios. Y en Primera de Juan capítulo 1, versículo 1, acá vemos la eternidad de nuestro Dios, la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan 1:1, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, refiriéndose el Verbo a la palabra, a la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Hoy estuvimos hablando de que nuestro Señor Jesucristo trae luz en la oscuridad. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Este es un llamamiento a la vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1:17, vamos a estar leyendo varios versículos, dice: ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Y nosotros todos invocamos a nuestro Dios como Padre. Es así, ¿verdad? Algunos lo entienden de una manera, con más profundidad, con más detalles. El anhelo de todo este tiempo que hemos estado hablando sobre nuestro Señor, sobre Dios como nuestro Padre Celestial, es que realmente lo tengamos como un Padre perfecto, que confiemos en Él. Y acá está el motivo por el cual nosotros tenemos que referenciarnos únicamente a Dios como nuestro Padre Celestial. Todo lo bueno que aprendimos de nuestro Padre biológico lo tenemos que retener, pero aquello que no nos favorece a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestros pensamientos, lo tenemos que desechar de nosotros y tomar la paternidad divina, la paternidad de Dios. Fíjense, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, acá hay una declaración apostólica donde dice: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. La Reina Valera dice que heredaron de sus padres.
Nosotros heredamos de nuestros padres una vida absurda, una vida que no nos ayuda para acercarnos a nuestro Dios. Y la palabra dice que tenemos que ser, por la obra de Cristo Jesús, rescatados de esa vida absurda que nosotros tuvimos que sufrir, que venían de nuestros padres. Yo tuve un buen papá, gracias a Dios. Mi mamá también, una hermosa mamá. Pero yo me doy cuenta a la luz de la palabra que hubo cosas que yo no podía tomar de él. Como mis hijas, hay cosas que no pueden tomar de mí. Porque en algunas cosas me equivoco, no soy un padre perfecto. Ninguna familia es perfecta. Y aquí la palabra claramente nos dice que tenemos que ser rescatados. Esa vida absurda que heredamos, tenemos que salir de eso por la obra del Espíritu Santo para adoptar a nuestro Padre Celestial como el Padre que necesitamos. Y de hecho, aquellos que conocemos la palabra, el precio de ese rescate, el precio de su rescate no se pagó con cosa perecedera como el oro o la plata. O sea, no hay ningún esfuerzo humano que yo pueda hacer para ser rescatado de esa vida vana que tuve como herencia de mis padres. O mis hijas la herencia vana que tuvieron de mí como papá. Tenemos que salir de eso. Tenemos que superar esa situación. No importa cuán complicada fue la relación con tu papá. No importa si lo tuviste presente o no lo tuviste presente. No importa si lo conociste o no, porque todo esto deja rasgos en uno. Si por ahí, cuando bebito tu papá murió, no tuviste la presencia de él para que te ayude en nada, pero el hecho de él estar ausente ya afectó tu vida. Ya hizo algo en tu ser interior que no es favorable. Si nos atendió ese papá con cuidado o no, si nos maltrató o no correctamente, si fue bueno contigo, si fue un hombre que se emborrachaba, si fue un hombre que se comportó indecentemente contigo. Todas las cosas que podemos ver que le pasa al ser humano producto de la relación paterno-filial, tenemos que ser rescatados de eso. Porque la vida absurda o vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, de eso nadie queda por fuera. Todos necesitamos ese rescate. Y yo quería leerles un ejemplo, después les cuento uno propio, pero quería leerles un ejemplo que narra acá este libro del pastor, que escribió el pastor Mayra, acerca de la paternidad. Y acá hay una historia interesante, que por ahí el papá del cual se trata acá inconscientemente obró, no sabemos por qué, pero permítanme que les lea una pequeña historia que narra lo que es esa vana manera de vivir que nosotros heredamos. Dice lo siguiente, acá el testimonio que escribe el pastor. Hace algunos años compartí con un grupo de varones una experiencia muy significativa. En un momento en donde todos estaban compartiendo sus vivencias espirituales, un empresario de unos 40 años contó que tenía una hija de 12 años que no podía controlar sus esfínteres y a pesar de su edad se orinaba encima. Este hombre había tenido una fuerte experiencia con Dios hacía muy poquito tiempo y estaba tan encendido por esa vivencia que le dijo a su hija: hija, Dios te sana. Y siguió diciéndonos que ese día, por primera vez, su hija no se orinó. Todos los que estábamos ahí nos alegramos, pero después de una pausa continuó su relato diciendo que lamentablemente al día siguiente su hija volvió a orinarse. Y con los puños cerrados, este empresario cerró su monólogo diciendo: me arrepiento de haberte dicho que confiaras en Dios
para tu sanidad. Fue entonces que le hice una pregunta. Le dije, ¿nunca tuviste un papá que cumpliera, nunca tuviste un papá que cumpliera sus promesas, ¿verdad? O sea, un papá que no cumplía las promesas que le hacía. Porque Dios sí va a sanar tu hija, le dice el pastor que escribió el libro. Y este hombre exitoso en sus negocios, con una clara personalidad de líder y que ya había superado la barrera de los 40 años, se puso a llorar como un niño, desconsoladamente. Cuando pudo recuperarse lo suficiente como para seguir hablando, nos contó a los que estábamos allí lo siguiente. Cuando yo tenía 8 años, mis padres estaban separados y mi papá nos prometía a mí y a mi hermano que nos vendría a buscar para llevarnos de vacaciones. Así que mi hermano y yo hacíamos nuestras valijas y nos sentábamos a esperarlo y pasaba un día, pasaban 2, pasaban 3 y una semana y nunca venía. Con sus dedos se golpeaba la frente y entre sollozos decía, lo tengo grabado aquí como si fuera hoy, y lloraba y lloraba. Miren la marca que quedó en la mente de este hombre, un hombre de 40 años, un papá que le prometió algo que nunca cumplió. Yo no sé si este hombre estaba inconsciente de lo que le estaba generando a su hijo, no lo sé. Tal vez lo hizo inconscientemente en sus barullos de la vida, en esa vana manera de vivir, pero dejó una huella profunda en el corazón de su hijo. A tal punto que tenía 40 años y todavía ese episodio de esa falta de paternidad lo había marcado a tal punto que hasta de alguna manera renegó de Dios cuando le dice a su hija de que me arrepiento de haberte dicho que confiaras en Dios para tu sanidad. Pero se lo dijo por la experiencia que había tenido con su padre. ¿Se dan cuenta lo que puede generar la paternidad en un hijo? En un momento estábamos en un encuentro años atrás y habíamos tenido un taller acerca del perdón, de perdonar a aquellos que nos habían ofendido, que nos habían lastimado. Y muchas personas de los que estaban ahí tenían que perdonar a sus padres. Y un hombre joven de 33 años, venía llorando como un niño hacia mí. Yo estaba ministrando en ese momento y me dice, pastor, no sabe la amargura que vengo trayendo por la falta que me hizo mi papá, que tan pocas veces lo vi cuando yo era un niño. Y lloraba amargamente. Y se esforzó para perdonarlo, porque le costaba. Claro, porque él no se sentía el que había ejercido esa separación, ese distanciamiento. Lo tomaba a su padre como responsable, que de hecho lo era. Pero años y años y años y años llevando en la mente el dolor que le traía la ausencia de ese padre. Y estos son ejemplos de esa vana manera de vivir, de ejemplos que tenemos de nuestros padres que inconsciente o conscientemente ejercieron actitudes hacia sus hijos que los afectaron, los marcaron. Por eso tenemos que estar atentos con esto. Dios nos quiere rescatar plenamente a cada uno de nosotros y que nuestro perfecto Padre sea nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. A Él tenemos que tener como referencia. Por eso, hermanos, qué importante es esto, que darnos cuenta de que nadie tuvo una familia perfecta, ninguno de los que estamos acá, ninguno.
No tuvimos padres perfectos. Ellos seguramente sufrieron de sus padres y de sus generaciones anteriores. Pero tenemos a nuestro Señor Jesucristo que nos rescata a través de su muerte en la cruz y resurrección. Nos rescata de esa vana manera que tuvimos, que heredamos de nuestros padres. Y el propósito de Dios es que por medio del Hijo lleguemos al Padre, a nuestro Padre Celestial, a Dios. Qué interesante que es esto, hermanos. Qué importante es que lo podamos acuñar en nuestro corazón y podamos avanzar, ¿no? Esto no nos debe detener en la vida espiritual. A Dios se lo conoce con varios nombres. Aquí tomé algunos de la Biblia, como Jehová Nisí, que están más que nada en el Antiguo Testamento, Jehová Rafá, Shalom, Adonai, el Dios guerrero, el Dios todopoderoso, Elohim. Pero cuando Cristo viene a la tierra lo presenta como Padre, como su Padre celestial. Él hace las obras que el Padre le va mostrando. Y es ese mismo Padre el que tenemos nosotros. Cuando llegamos a entender a Dios como Padre, nos libramos de varios problemas como reconocer nuestra nueva identidad, reconocer que somos una nueva humanidad, reconocer nuestro destino, de poder creer y de creer aquellas cosas que Dios me va mostrando en la verdad de su palabra y dejar de creer aquellas cosas que no me hacen bien, que no vienen de Él. Podemos reconocer el camino que debemos seguir cuando nos aferramos a nuestro Padre Celestial. Podemos desechar las filosofías huecas que nos alejan de Dios. Podemos elegir sabiamente. Y esto lo tenemos que ejercer. Cuando llegamos a tener problemas de alguna índole, sabemos que nos van a ayudar para bien. Porque todo lo que nuestro Padre hace por nosotros es para nuestro bien, aunque no nos guste. Y ahí lo vamos a entender. Y no le vamos a regañar a Dios o preguntar por qué está pasando lo que me está pasando. Esto lo comenté el domingo pasado, lo repito, muchos lo ven a Dios como un garrote, con un Dios con un garrote, esperando que nos equivoquemos para descargar ese garrote sobre nosotros. Este es un error antibíblico que para nada se acerca a lo que es nuestro Padre Celestial. Pero los que así piensan nunca van a adoptar a Dios como su Padre. Si piensan que está con el garrote esperando a ver en qué me equivoco para dejarlo caer sobre mí. La Biblia claramente nos habla que tenemos un Padre Dios misericordioso y paciente y que nos va a perdonar y nos va a ayudar para poder alcanzar ese perdón. Mateo 7:11 habla algo muy claramente, Jesucristo dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuántas veces escuchamos esto, no? ¿Cuántas veces? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a quienes se lo piden? Dios está esperando ahí, escuchando la oración de sus hijos y sus hijas en cuanto a lo que nosotros necesitamos. Dios se presenta como Padre anunciando sus bondades sobre nosotros. Fíjense si no lo que Dios, como Dios se compromete con nosotros, cuando en Isaías 41:8 dice, pero tú Israel, hoy día podría ser o es, pero tú Iglesia, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Y fíjense lo que le dice Dios, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré,
siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Quién toma esta palabra? ¿Quién la hace suya, esta palabra? Porque esto es lo que está anunciando Dios como tu Padre Celestial. Él quiere que lo sepas esto. Quiere que lo incorpores a tu vida, que lo creas. Él dice, te escogí y no te deseché. Él te dice, Dios, no temas porque yo estoy contigo. ¿Cuántas veces las circunstancias de la vida nos traen temor? Nos traen miedo. ¿Cuántas veces? Y el Señor acá sale a decirte, como buen padre que es, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, no bajes los brazos, porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Esto es lo que un padre hace y dice. Siempre te ayudaré, no a veces. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El versículo 13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudaré. No temas, yo te ayudaré. ¿Ven a Papá Dios acá? No temas, yo te ayudaré. Gracias, Señor. Y hermanos, donde Dios dice no temas, algunos lo toman como una opción y no es una opción. Donde Dios acá le dice a la iglesia no temas porque yo te ayudaré, esta no es una opción, es un mandato. No tenemos que temer, porque al temer estamos dudando de la palabra de Dios. No es una opción. No es una opción temer cuando estamos en medio de la escasez, cuando estamos en medio del fracaso de una enfermedad, cuando nos quedamos sin trabajo, como me pasó a mí muchas veces. No debemos temer cuando estamos en alguna situación de confusión o un accidente. No temas, dice Dios, porque yo te adoraré siempre. Y acá me hice una listita de por qué no temer. Sencilla, como decía el hermano recién, o nos decían en el congreso que estábamos estos hermanos diciendo que es sencillo lo que tenemos que decir, no es nada rebuscado. ¿Por qué no temer? Porque Dios es quien te escogió. Y no te escogió porque sí. Fuiste escogido por Él para actuar Él favoreciéndote en lo que haga. Él no te eligió para vivir mal o para vivir atemorizado o entristecido. Y fíjense esto, el punto 2, te escogió antes de la creación del mundo, o sea que fuiste planeado en los cielos. Esto lo tenemos que entender y saber, porque no somos una casualidad. Ni vos ni yo decidimos ser cristianos, no lo decidimos. Al elegirte Dios, Él es responsable por tu vida y por la mía desde ahora hasta el fin. ¿Qué tal eso? Él es responsable porque somos sus hijos. Él nos eligió, Él nos escogió, nos llamó cuando fue el momento de hacer el llamamiento, nosotros le respondimos y Él ahora se hace responsable de cada uno de nosotros como nuestro Padre que es. Por eso todo el proceso que vivimos en la vida es el proceso al cual nuestro Padre nos somete para que cada vez estemos más aferrados a Él, cada vez estemos amándolo más a Él, cada vez
estemos más seguros y confiados en nuestro Dios. Porque Él es nuestra responsabilidad. Yo como hijo tengo que buscarlo a Él. Tengo que creer. Y Dios va a obrar. Porque es su responsabilidad ahora. Ese fue el punto 2. El punto 3, por cual no tengo que temer. Porque Dios fue quien extendió su mano y te rescató de la vana manera de vivir que heredaste. ¿Crees que heredaste una vana manera de vivir? ¿En tu familia lo crees? Porque por ahí, qué sé yo, hay algunos padres que son tan exitosos y líderes en la familia y en lo que hace que es el ídolo de uno. Pero la verdad es que necesitamos ser rescatados de esa situación. Y Dios nos dice, no temas porque el Señor dice, yo, dice el Señor, estoy contigo. Y también porque el punto 5, porque te favorece y siempre, siempre te ayudará. Él no te va a abandonar. Él, Dios, decidió ser tu Dios, no lo decidiste vos. Él lo planificó y lo decidió. Y uno muchas veces se pregunta, ¿de dónde saco la fuerza para no temer? ¿De dónde la saco? ¿Cuál es el recurso que yo tengo para no temer? Primero es creerle a la palabra de Dios. Si Él me lo está diciendo, Él sabe lo que está diciendo porque tiene los recursos para que ese temor que yo tengo no tenga solidez, no tenga por qué estar ahí. Y en Isaías 4:6 dice, así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel, es ahora para nosotros, tomamos esa palabra para nosotros. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Es el Espíritu de Dios que nos va a dar la fuerza y nos va a sostener para que no tengamos ese temor que te agobia y te frena. Viene de Él. Si te quedaste sin trabajo, sin casa, no temas porque tenés un Dios grande. Eso es lo que hoy cantamos, ¿no? Dios de los milagros, que cumple sus promesas. Él acá te está haciendo promesas. Si lo captaste, te das cuenta que Él está prometiéndote una relación íntima contigo donde Él te va a dar todos los recursos que necesitas para poder sobrellevar cualquier situación difícil que tengas que transitar. El hecho de que Dios diga que no temas no es un capricho divino. Es una expresión certera de una manera de actuar que tiene Dios para contigo. No temas. Y me gusta ahora por un momento referirme al Salmo 91, porque tiene versículos que pasan del salmista que lo escribió, que no se sabe muy bien quién fue, parece que haya sido un levita que atendía el templo del Señor. No se cree que haya sido David, pero no importa, está escrito por parte de un hombre de Dios, un salmista, y acá habla de esa confianza y de esa fe que este hombre tiene en Dios, y sobre la cual nosotros nos podemos motivar, nos podemos dar cuenta de que realmente ese Dios trabaja y hace lo que Él quiere en nosotros para nuestro bien. Y Él al principio dice lo siguiente: y es una expresión para nosotros, para tomarla. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Ahí está, él le pone ahí el título a Dios de Altísimo,
de Todopoderoso. Y después dice, él da su testimonio, él declara la fe que tiene sobre Dios en el versículo 2, donde dice, yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Y siendo este hombre que escribió este versículo, nos damos cuenta por qué escribe lo que viene después. Pero yo me pregunto, ¿podemos nosotros, cada uno de nosotros, yo le digo al Señor, hablarle al Señor, hablarle a Él y decirle, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío? ¿Podés decirlo eso? Con toda seguridad, sabiendo de que le estás diciendo eso a tu Padre Celestial. ¿Podés o no? Y después el salmista sigue y le habla a la congregación, a vos y a mí. Y él está haciendo las siguientes declaraciones. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. ¿A quién recurrimos cuando estamos en problemas? Porque dice que solo Él puede librarte. Solo Él puede librarte de la vana manera de vivir que heredamos. Solo Dios lo puede hacer. La psicología no lo hace, podrá acomodar de alguna manera nuestra mente, pero solo Dios te puede librar de eso. Y nosotros tenemos camino andado en la psiquiatría, la psicología con mi esposa. Lo hemos hecho antes de conocer al Señor. Sabemos lo que es. Y ahí nos dimos cuenta, después de transitar en la psiquiatría y en la psicología, nos dimos cuenta que solo Él nos pudo librar. No había médico, no había psicólogo. Nos ayudaron temporalmente, sí. Y no estoy, por supuesto, en contra de ellos. Quien los tiene que consultar lo consultarán. Pero ahí nos dimos realmente cuenta del sentido de este versículo cuando dice, solo Él te puede librar. No hay otro. Y sigue diciendo el salmista, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Ahí toma la figura del ave como protege a los polluelos. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. La verdad, la palabra de Dios, es la que es nuestro escudo y la que podemos esgrimir, que es lo que verdaderamente conocemos, creemos. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye al mediodía. ¿Saben que en Medio Oriente había mucha enfermedad? Una de ellas era la lepra. Y claro, el salmista cuando estaba escribiendo esto conocía de lo que estaba diciendo porque había enfermedades que diezmaban, como nos pasó a nosotros con el COVID-19 y otras plagas que hubieron anteriores. Ellos conocían, por eso está escribiendo esto, que no temerás el terror de la noche, ni la flecha del día, ni la peste que acecha en las sombras de plaga que destruyen a mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Y lo hemos visto, seguramente ustedes también lo han visto. El otro día escuchaba, no sé qué era, porque en un noticioso una persona se estaba refiriendo a Dios de una manera tan horrible, tan repugnante, que yo digo, pobre ese hombre,
Se está clavando una daga en el corazón con lo que está diciendo. Terrible acerca de Dios, porque no está de acuerdo con esto y lo otro en el gobierno y demás. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte y ninguna calamidad llegará a tu hogar. Y después el salmista usa 2 versículos que Satanás usó en contra de Jesús cuando lo quiso tentar para hacerlo caer y renunciar al plan de su Padre, del Padre de Cristo. Dice, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos, ¿qué? Tus caminos. O sea que no solo tenemos el favor de Dios para nuestro beneficio, sino que también tenemos, dice ángeles en plural, por lo menos 2 ángeles que cuidan nuestro camino. Ángeles enviados por Dios, ordenados por Dios. No le oramos a los ángeles, le damos gracias a Dios por los ángeles que Él ordena que nos cuiden. Pero hasta esa gracia de parte de Dios, nuestro Padre Celestial, tenemos ángeles que nos cuidan. Y saben que yo pensaba en este versículo, repasé un poco mi vida del pasado y me doy cuenta de las cosas que Dios me libró. A invitaciones que me han hecho, que yo podía haber accedido, que después me di cuenta que me habría metido en serios problemas. Pero Dios, los ángeles enviados por Él, me cuidaron. Me dijeron, esto no te conviene y no lo hice. Con sus propias manos te levantará para que no tropieces con piedra alguna. Este es tu Padre y el mío, tu Padre Celestial. Aplastará al león y a la víbora, hollará fieras y serpientes. Acá la liturgia hebrea se refiere a los demonios, a aquellos espíritus inmundos que quieren aplastarnos. Figurativamente lo describe así. Y después Dios le responde al salmista, en este mismo salmo, le responde. Y fíjense lo que le dice, yo lo libraré porque Él se acoge a mí, lo protegerá porque reconoce mi nombre. Hoy estaba escuchando el momento en que nuestra hermana estaba presidiendo la ofrenda. Qué interesante la reflexión, porque es así. No sabemos mucho de Abel. Pero yo una cosa sí sé, y ustedes seguro tienen la misma conclusión. Dios vio el corazón de este hombre. Vio que era un corazón que le agradaba al Señor. Y seguro que era un hombre que reconoció el nombre de Dios. Seguro. Porque acá dice, la palabra de Dios dice, yo lo libraré porque Él se acoge a mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre. Reconocer el nombre de Dios como Padre te protege, te cuida y Él lo hace naturalmente. No tenemos que buscar ninguna otra situación más que reconocer a Dios como nuestro Padre Celestial, nuestro Señor, y Él ahí está actuando. Él me invocará y yo le responderé. ¿Dónde están los intercesores? Acá claramente Dios te está respondiendo. Lo invocás al Señor y Él te responderá. ¿Qué responderá? Tus oraciones, tus pedidos. Estaré con Él en el momento de angustia, lo liberaré y lo llenaré de honores. ¿Por qué? Porque invocamos su nombre, porque lo buscamos de todo corazón. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación.
Esto es muy profundo, hermanos. Es muy profundo. Acá Dios está revelando qué tipo de papá es, qué manera tiene de abordarnos a cada uno de sus hijos. Y es maravilloso. Es único, es perfecto. Ahí es donde vemos los milagros de Dios. Ahí es donde vemos familias transformadas, hombres transformados. Ayer estábamos hablando con unos... ¿Está el hermano Eduardo? Acá no lo veo. Ahí está, bueno. Estábamos hablando un testimonio de un hermano, de Tony. Tony, hablamos con Tony ayer, ¿no? Antonio, ¿es el nombre? Antonio y su esposa. Ahí vio cuando uno tiene un break en el Congreso. Y resulta que Antonio, justo con el hermano Eduardo y otros, estaban en el estacionamiento de los autos para ponerlos en orden, para que entren la mayor cantidad de autos y demás. Bueno, estaban en esa parte, ordenando todo eso. Y dice que ven de un auto a un transvesti que se baja de un auto, lo estaciona y se baja ahí. En la campaña de Anacondia, perdón, no dije eso, estacionamiento en la campaña del Ministerio de Salvación, ahí donde que la fundó la hermana Anacondia. Un hombre disfrazado de mujer. ¿Qué es lo que es un travesti? Mal disfrazado de mujer. Y avanzando la campaña, lo ven a ese mismo hombre subiendo al mismo auto, vestido de hombre, vestido de varón, transformado completamente por el Señor Jesucristo, rescatado de la locura que vivía. Jesucristo lo hizo. Un Dios que hace milagros. Solo Él lo podía hacer. Qué poderoso es el Señor, hermanos. Qué bueno es tener a un Padre perfecto, perfecto como es nuestro Dios. Le damos gracias a Dios por el papá que nos dio. Sufrimos más, sufrimos menos. Uno nos podemos preguntar por qué me diste un papá como me diste o para qué. No sé, las preguntas que nos hacemos, en algún momento tendremos respuesta. Pero hay un Padre que no falla. Hay un Padre que te dice, te voy a sacar de vacaciones, y ese Padre va a estar ahí, preparar la valija, porque te va a sacar de vacaciones. Y te va a llevar donde Él lo desee. Por eso, hermanos, el domingo pasado les invité a la congregación a que si tenían la seguridad de tomar a su Dios como su Padre Celestial, adoptarlo como papá, porque Él nos adoptó como hijo, que lo hagan. Que lo hagan. No hay desperdicio en todo esto. Dios es la verdadera respuesta. Es el Padre que no falla. Ponete de pie ahí donde estás. Cerrá tus ojos. Cerrá tus ojos. Ahora es tu momento de responderle a Dios por esta palabra que Él nos trajo. Y yo le ruego al Espíritu Santo que te siga hablando, te siga llevando a la reflexión, en el sentido de que
ese amor profundo que el apóstol describe, el amor de nuestro Señor Jesucristo, tan alto, tan ancho, tan profundo, es el amor de nuestro Señor Jesucristo, es que en definitiva es el amor de nuestro Dios, porque Él es uno. Lo puedas incorporar a tu vida, si no lo hiciste aún, de una manera en la cual no tengas duda, que estés seguro de que tenés ese Padre perfecto que necesitas para este peregrinar sobre la tierra, para este proceso que vivimos sobre la tierra. Y déjate abrazar por ese Dios. Deja que seas lleno de la plenitud de Dios, de los recursos divinos. Que puedas comprender cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor que te tiene. Es el amor que Cristo te tiene. Es el amor del Espíritu Santo que te invade y te abraza. Yo mientras iba elaborando todo esto, de mi corazón brotaba palabras de gratitud, de tener un Padre tan increíblemente amoroso y cuidadoso de mi vida. Y claro, yo decía, al ser Él responsable de mi vida, ahora que es mi papá, y yo ser su hijo, yo puedo descansar confiadamente en Él. Porque es un Padre perfecto, único. Solo Él puede librarme. ¿Por qué temer si Dios está conmigo? Y yo estaba pensando, hermanos, sigan con los ojitos cerrados. Sentía mi corazón de, tal vez por ahora sea el último mensaje acerca de la paternidad celestial, no lo sé, Dios dirá. Pero venir acá adelante, al frente, y expresarle a Dios, decirle, Padre, acá hay una hija tuya, un hijo tuyo, caminando figurativamente a tu presencia para recibir un abrazo del cielo. ¿Habrá alguien que se anime? Yo quiero orar por vos, quiero bendecir tu vida. Pero qué importante es esa expresión personal que uno hace. No es, yo me imagino, Señor, acá está todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, buscándote a ti, buscando tu rostro, abrazando tu paternidad, abrazándote como hija, como hijo, adoptándote como ese Padre perfecto, único, inigualable, y descansando en ti. Saber que ya no habrá temor, pase lo que pase, ya no habrá temor en tu corazón y en el mío. ¿Habrá alguien que quiera pasar, que esté dispuesto a expresar esto públicamente y que Satanás se entere de que tu vida está referida, está integrada a la vida de Dios? Porque Él es ese Padre que necesitas. Qué bueno es Dios. Gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Me pongo delante del Padre ahora y le pido por el Espíritu Santo y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas,
Tenemos un Padre con riquezas inagotables, riquezas abundantes, para fortalecernos a cada uno de nosotros en lo más íntimo de nuestro ser. Fortalécenos, Señor. Fortalécenos en esta hora. Y gracias, Señor, porque tu amor es inagotable. No lo podemos comprender. Y te damos gracias porque a través de tu amor, que sobrepasa nuestro entendimiento, es algo que nuestra mente racional no alcanza a entender. Pero conociendo ese amor y aceptándolo en su abundancia como viene del cielo, somos llenos de la plenitud de Dios y somos fortalecidos en Él. Padre y Dios del cielo, te damos gracias, porque una vez más nos trajiste a esta tu casa, Señor, para recibir de tu palabra. Es un esfuercito más, Señor, que hiciste para hacernos entender que eres responsable de nuestras vidas, que eres un Dios que nos ama tanto que se hace cargo de nosotros. Y todo lo que tenemos que hacer es creerle a todo lo que Él nos dice, poner por práctica lo que dice su palabra. Bendito seas, Señor, Dios de nuestro Padre Israel. Desde siempre y para siempre, tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo, Padre. Proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder. Y eres tú quien engrandeces y fortaleces a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanza. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanza.
Padre y Dios del cielo, te bendecimos. Te bendecimos y te honramos. Y te damos las gracias por habernos rescatado, habernos llevado a una nueva humanidad, ser parte de tu reino. Estamos orgullosos de que sea nuestro Padre Celestial. Estamos felices de tenerte como nuestro buen Padre, fuerte y glorioso, que lo único que quiere es el bien de sus hijos y sus hijas. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por ese amor profundo que nos tenés. Lo entregaste y lo hiciste pecado en favor nuestro, para que hoy podamos disfrutar la libertad que viene de haberte conocido, Dios, a través de Cristo Jesús. Y te damos gracias por tus promesas. Promesas de protección, de ayuda, de cuidado. Promesas que nos van a librar del peligro, nos van a librar de la peste, de la enfermedad. Promesas que nos van a librar de la carencia, porque siempre habrá un pan en nuestra mesa, cada día, porque lo has determinado desde la eternidad. Te damos gracias, Padre, por cada familia. Te damos gracias por cada uno de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras generaciones por venir. Bendecimos cada familia de esta iglesia. Bendecimos a nuestros hijos. Y te honramos porque la familia es un plano, una creación divina que has hecho para que vivamos en esa comunidad íntima donde tenemos la oportunidad de estar en tu presencia con nuestros seres queridos. Rogamos por quienes no te conocen. Bendecí a todos aquellos que no te conocen y que aún no se han entregado a Cristo. Bendecinos con la bendición de la salvación y la vida eterna. Por muchos de ellos oramos y lo seguiremos haciendo hasta que te reveles a ellos, Señor. Gracias por este día, gracias por la palabra de hoy. La llevamos en nuestros corazones. Caminamos orgullosos por el Padre que tenemos, perfecto y único. Y gracias, Espíritu Santo, porque eres esa ayuda incondicional que tanto bien nos hace. Bendecimos a Dios Padre, a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un único Dios, verdadero y fiel, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, hermanos.